Recuerdo perfectamente aquel martes de marzo. Era 1987 y en mi consultorio de Buenos Aires acababa de entrar una mujer impecable. Traje sastre perfecto, maletín de cuero importado, ese aroma a perfume francés que todavía reconozco. Tenía todo lo que la sociedad le había prometido que la haría feliz. Y sin embargo, cuando se sentó frente a mí, lo primero que dijo fue: «Doctora, logré todo lo que quería. ¿Por qué siento que no soy nadie?». Esa pregunta cambió para siempre mi comprensión de la psique femenina argentina. Y lo que descubrí en los años siguientes trabajando con cientos de mujeres no solo transformó mi práctica terapéutica, sino que reveló algo perturbador sobre cómo hemos aprendido a construir nuestra identidad, algo que todavía hoy, décadas después, sigue atrapando a millones de mujeres en una jaula invisible. Te pregunto algo ahora mismo, antes de continuar. ¿Cuántas versiones de ti misma has tenido que interpretar hoy? La hija obediente, la pareja comprensiva, la profesional competente, la madre perfecta. ¿Y cuánto tiempo dedicaste hoy a preguntarte quién eres realmente cuando nadie está mirando? Quédate conmigo hasta el final de este relato, porque voy a compartir contigo las 15 claves que descubrí a lo largo de 4 décadas de trabajo clínico. 15 verdades que cambiaron la vida de mis pacientes y que pueden cambiar la tuya. Pero para entenderlas de verdad, primero necesito llevarte por el camino que yo misma recorrí. Un camino que comenzó precisamente con aquella mujer de traje sastre y su pregunta demoledora. Cuando comencé mi práctica en los años 70, Argentina estaba saliendo de una de sus épocas más oscuras. Las mujeres llegaban a mi consulta con historias de pérdida, de miedo, de identidades fragmentadas por el contexto político y social. Pero había algo más profundo, algo que trascendía incluso el trauma colectivo que vivíamos. Empecé a notar un patrón. Las mujeres que acudían a mí no solo buscaban alivio para sus síntomas de ansiedad o depresión, buscaban permiso para existir de una manera diferente a la que les habían enseñado, permiso para sentir rabia, permiso para decir no, permiso para ocupar espacio en el mundo sin disculparse constantemente por ello. Y entonces llegó Patricia, aquella mujer del traje sastre. Era abogada, acababa de ser ascendida a socia en un estudio prestigioso. Ganaba más que su marido, más que su padre, más que cualquier mujer de su familia en generaciones. Había roto todos los techos de cristal que se le pusieron enfrente y estaba completamente vacía por dentro. Durante nuestras primeras sesiones, Patricia me describía su vida con una precisión casi clínica. Me hablaba de sus logros como quien lee una lista de compras, sin emoción, sin brillo en los ojos. Cuando le pregunté qué sentía al haber logrado todo eso, se quedó en silencio por varios minutos y luego lloró como no había llorado en años. «No siento nada», me dijo finalmente. «Es como si hubiera estado escalando una montaña porque me dijeron que debía hacerlo. Y ahora que llegué a la cima, me doy cuenta de que no sé por qué subí. No sé qué vine a buscar aquí arriba». Ahí estaba, la primera de mis claves. Hemos confundido logro con identidad y éxito con plenitud. Patricia había construido toda su vida alrededor de demostrar que podía ser tan buena como los hombres, que podía competir, que podía ganar. Pero en ese proceso de demostración constante había perdido algo fundamental: la conexión con su deseo genuino. Ya no sabía qué quería realmente porque había dedicado décadas a querer lo que debía querer. Trabajé con ella durante 2 años y lo que descubrimos juntas se convirtió en el fundamento de mi enfoque terapéutico para las décadas siguientes. Verás, en mi práctica clínica empecé a identificar lo que llamé la escisión femenina. Las mujeres que llegaban a mi consultorio habían aprendido desde niñas a dividirse en 2, la persona que mostraban al mundo y la persona que guardaban en secreto, incluso de sí mismas. Esta división no era superficial, no era simplemente actuar diferente en diferentes contextos.
algo que todos hacemos. Era mucho más profundo y más doloroso. Era una ruptura en el núcleo mismo de su identidad. La segunda clave que descubrí fue esta. La verdadera causa del sufrimiento femenino no es la falta de éxito externo, sino la desconexión con la verdad interna. Déjame explicarte esto con otra historia. Rosa llegó a mi consulta en los 90, recomendada por su médico clínico, quien sospechaba que sus dolores de estómago crónicos tenían origen emocional. Rosa era maestra de escuela, estaba casada hacía 20 años, tenía 3 hijos, una vida, según ella, normal y tranquila. Pero su cuerpo le gritaba algo que su mente se negaba a escuchar. Durante meses exploramos sus síntomas físicos desde una perspectiva psicosomática y lentamente, muy lentamente, comenzó a emerger una verdad que Rosa había enterrado tan profundo que ni siquiera sabía que existía. No amaba a su marido, nunca lo había amado. Se había casado con él porque era un buen hombre, porque su familia lo aprobaba, porque a los 23 años ya era hora de sentar cabeza. Y durante 20 años había interpretado el papel de esposa enamorada con tanta convicción que ella misma había olvidado que estaba actuando. Cuando finalmente pudo nombrar esta verdad en voz alta, lloró durante toda la sesión. No de tristeza, me dijo después, sino de alivio. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 2 décadas y finalmente pudiera exhalar. Aquí llegamos a la tercera clave, y esta es especialmente importante. El cuerpo nunca miente. Cuando silenciamos nuestra verdad emocional, el cuerpo encuentra formas de hablar por nosotras. Los dolores de Rosa, la migraña crónica de Ana, los ataques de pánico de Claudia, la fatiga inexplicable de Mercedes. Todos eran lenguajes del cuerpo tratando desesperadamente de comunicar lo que la mente no se permitía pensar. Pero quiero llevarte más profundo aún, porque después de años de trabajo clínico, empecé a ver algo que me perturbó profundamente. No solo las mujeres se habían desconectado de su verdad interna, sino que muchas habían internalizado una vigilancia constante sobre sí mismas. Una voz crítica, implacable, que monitoreaba cada pensamiento, cada deseo, cada impulso. La cuarta clave fue reveladora. Muchas mujeres no necesitan un crítico externo. Se han convertido en sus propias carceleras. Recuerdo a Marta, una escritora brillante que llegó a mi consulta paralizada. No podía escribir. Cada vez que se sentaba frente a la página en blanco, una voz interior le decía que lo que escribía era banal, pretencioso, vergonzoso, que quien se creía que era para pensar que tenía algo valioso que decir. Cuando exploramos el origen de esa voz, descubrimos algo fascinante. Era una amalgama de todas las voces que le habían enseñado desde niña a ser apropiada. Su madre, que le decía que las niñas buenas no se exhibían. Su padre, que se reía de sus primeros intentos de escribir poesía. Sus maestras, que le corregían con tinta roja cada error, cada desviación de la norma. Marta había internalizado toda esa vigilancia externa y ahora la ejercía sobre sí misma con una crueldad que ningún crítico externo podría igualar, porque el crítico externo eventualmente se va, pero el crítico interno nunca descansa. La quinta clave surgió de este descubrimiento. La libertad real comienza cuando aprendemos a distinguir entre nuestra voz auténtica y las voces que hemos tragado de otros. Este trabajo de separación, de discernimiento, es uno de los más difíciles en terapia, porque requiere que la mujer se atreva a cuestionar todo lo que le enseñaron que era verdad sobre quién debía ser. Ahora sé que quizás te estés preguntando, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se encuentra esa voz auténtica cuando has pasado décadas escuchando solo las voces de otros? Y aquí llegamos a algo que cambió radicalmente mi forma de trabajar, porque descubrí que no se trataba simplemente de hablar, de analizar, de comprender intelectualmente. Se trataba de sentir. La sexta clave fue transformadora. El camino de regreso a una misma no pasa por la cabeza, pasa por el cuerpo, por las emociones, por las sensaciones que hemos aprendido a ignorar.
Empecé a incorporar en mi práctica ejercicios de conexión corporal, de registro emocional, de atención a las sensaciones. Le pedía a mis pacientes que dejaran de explicarme sus problemas y simplemente sintieran dónde vivían esos problemas en su cuerpo. ¿Dónde sientes el miedo? ¿En el pecho? ¿En el estómago? ¿En la garganta? ¿Qué forma tiene? ¿Qué temperatura? ¿Qué color tendrías si pudieras pintarlo? Al principio, muchas me miraban desconcertadas. No sé qué siento, me decían. Y esa era precisamente la cuestión. Habían perdido la capacidad de registrarse a sí mismas desde adentro. Solo sabían verse desde afuera, con los ojos del juicio ajeno. La séptima clave vino de esta práctica. Recuperar la capacidad de sentir es recuperar la capacidad de saber qué es verdadero para nosotras. Pero aquí es donde el trabajo se vuelve más complejo, porque una cosa es descubrir tu verdad y otra muy distinta es atreverte a vivirla. Sofía descubrió en terapia que quería divorciarse. Lo supo con una claridad cristalina después de meses de trabajo interno, pero cuando llegó el momento de actuar, se paralizó. ¿Y si me equivoco?, me preguntaba. ¿Y si arruino la vida de mis hijos? ¿Y si después me arrepiento? ¿Y si termino sola y me doy cuenta de que era egoísta? La octava clave surgió de esta resistencia tan común. El mayor obstáculo para vivir nuestra verdad no es el miedo al fracaso, es el terror a ser juzgadas como egoístas, malas, inadecuadas. Las mujeres con las que trabajé cargaban un peso invisible pero aplastante, la obligación de ser buenas. Y ser buena significaba, casi siempre, poner las necesidades de otros por encima de las propias, sacrificarse, darse, desaparecer un poco para que otros pudieran brillar. Esta programación era tan profunda que cuando mis pacientes comenzaban a considerar sus propias necesidades, inmediatamente se sentían culpables, egoístas, malas madres, malas hijas, malas esposas, malas mujeres. Trabajar con esta culpa fue uno de los aspectos más desafiantes de mi práctica, porque no se trataba simplemente de decirles no eres egoísta, tienes derecho a cuidarte. Eso era insuficiente contra décadas de condicionamiento. La novena clave fue liberadora. Cuidar de una misma no es el opuesto de cuidar a otros. Es el requisito para poder cuidar a otros de manera genuina y sostenible. Cuando una mujer se vacía completamente en el servicio a otros, lo que eventualmente ofrece no es amor genuino, sino resentimiento disfrazado. Es dar desde la obligación, no desde la plenitud. Y todos pueden sentir la diferencia, especialmente los hijos. Déjame contarte algo que vi repetirse en mi consulta cientos de veces. Mujeres que finalmente se atrevían a hacer cambios en sus vidas, divorciarse, cambiar de carrera, poner límites a familiares invasivos y que esperaban ser castigadas por ello. Esperaban que el mundo se les viniera encima. Y a veces pasaba. A veces las familias reaccionaban mal, los maridos se ponían violentos, las amistades se alejaban. Pero lo que mis pacientes descubrían invariablemente es que podían sobrevivir a eso. Que el rechazo externo, aunque doloroso, era menos destructivo que la traición interna de seguir viviendo una vida que no era suya. La décima clave fue poderosa. El precio de vivir tu verdad puede ser alto, pero el precio de no vivirla es siempre más alto. Vi mujeres perder matrimonios y ganar su alma. Vi mujeres perder la aprobación familiar y ganar su integridad. Y en cada caso, aunque el proceso era doloroso, lo que emergía del otro lado era más real, más vivo, más auténtico. Ahora quiero hablarte de algo que descubrí específicamente en el contexto argentino, aunque creo que aplica a toda Latinoamérica. La cultura del aguante. Esa idea de que la fortaleza se mide por cuánto dolor podés soportar sin quebrarte. Las mujeres argentinas en particular cargamos con un mandato de resistencia heroica. Somos las que sostenemos familias en crisis económicas, las que mantenemos unida la estructura familiar cuando todo se desmorona, las que seguimos adelante sin importar qué. Y ese aguante, que puede ser una fortaleza genuina en ciertos contextos, se había convertido en una trampa.
porque aguantar se había vuelto sinónimo de callar, de soportar, de no pedir ayuda, de no mostrar debilidad. La 11ª clave fue específicamente Argentina. La verdadera fortaleza no está en aguantar lo insoportable, sino en tener el coraje de decir esto no va más. Recuerdo a Beatriz, que había aguantado 20 años de infidelidades de su marido porque era un buen proveedor y los hijos necesitaban un padre. Había aguantado humillaciones públicas, mentiras, desprecios y se sentía orgullosa de su aguante. Soy fuerte, me decía. Sé mantener unida a mi familia. Pero lo que Beatriz estaba enseñando a sus hijos, especialmente a sus hijas, era que el amor de una mujer debe soportar cualquier cosa, que su dignidad es negociable, que su dolor no importa tanto como mantener las apariencias de una familia funcional. Cuando finalmente se divorció, sus hijos, ya adultos, le confesaron algo que la sorprendió. Estábamos esperando que te fueras hace años. Odiábamos ver cómo te trataba. Y aquí llegamos a algo fundamental sobre las relaciones, que fue otra de mis grandes revelaciones clínicas, porque muchas mujeres llegaban a mi consulta preguntándose, ¿cómo hago para que mi pareja cambie? La 12ª clave fue difícil de aceptar para muchas. No podés cambiar a otra persona, solo podés cambiar tu relación con esa persona, lo cual a veces significa terminar la relación. Este fue un aprendizaje doloroso para mis pacientes, porque muchas habían invertido años, a veces décadas, tratando de mejorar, de complacer, de ser lo suficientemente buenas para que sus parejas finalmente las valoraran, las respetaran, las vieran, pero las relaciones no funcionan así. No podés amar a alguien hasta que cambie. No podés ser lo suficientemente perfecta como para que alguien que no quiere verte finalmente te vea. Lo único que podés hacer es decidir qué estás dispuesta a aceptar y qué no. Y cuando decidís que no estás dispuesta a aceptar ciertos comportamientos, tenés que estar preparada para las consecuencias de ese límite. La 13ª clave complementaba la anterior. Los límites sanos no son negociables. Si tenés que negociar tu dignidad, no es una relación sana. Vi tantas mujeres atrapadas en relaciones donde constantemente tenían que explicar, justificar, suplicar por un mínimo de respeto o consideración. Y cada vez que establecían un límite, la otra persona lo empujaba, lo probaba, lo violaba para ver si realmente lo mantendrían. Y muchas veces no lo mantenían, porque habían aprendido que mantener la paz era más importante que mantener su dignidad, que ser querida, aunque fuera maltratada, era mejor que arriesgarse a estar sola. Pero aquí quiero hacer una pausa y preguntarte algo directamente. ¿Cuántas veces has cedido en algo importante para ti porque tuviste miedo de perder a alguien? ¿Y cuántas veces al hacer eso te perdiste un poco a vos misma? Porque esto es lo que finalmente comprendí después de décadas de trabajo. Cada vez que traicionamos nuestra verdad para mantener una relación, perdemos una parte de nosotras. La 14ª clave fue la que más resistencia generó en mis pacientes. Una relación que requiere que abandones partes esenciales de quién sos no es una relación que valga la pena mantener. Y sí, esto incluye relaciones con padres, con hijos adultos, con hermanos, no solo con parejas románticas. Cualquier relación que exija tu silencio, tu pequeñez, tu conformidad contra tu verdad, es una relación que te está matando de a poco. Y ahora, después de llevarte por este viaje de 4 décadas de trabajo clínico, después de compartir historias de dolor y transformación, quiero darte la 15ª y última clave, la que resume todo lo que aprendí y que cambió no solo mi práctica profesional, sino mi propia vida. La felicidad verdadera de una mujer no viene de lograr lo que le dijeron que debía querer, sino de atreverse a querer lo que genuinamente desea y construir una vida alrededor de esa verdad. Esto parece simple, casi obvio, pero es revolucionario, porque requiere que hagamos algo que nos enseñaron a no hacer, que nos pongamos a nosotras mismas en el centro de nuestras propias vidas, no de manera egoísta o narcisista.
sino de manera integrada, auténtica, completa. Que nos preguntemos, ¿qué quiero yo? ¿Qué me hace sentir viva? ¿Qué necesito para florecer? Y que construyamos nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestras elecciones alrededor de esas respuestas honestas. La mayoría de las mujeres que transformaron sus vidas en mi consulta no lo hicieron tomando decisiones dramáticas de un día para otro. Lo hicieron con pequeños actos de honestidad diaria, diciendo no cuando querían decir no, diciendo sí a lo que realmente deseaban, dejando de disculparse por ocupar espacio, dejando de pedir permiso para existir plenamente. Esa mujer del traje sastre, Patricia, la que abrió esta historia, ¿sabes qué hizo finalmente? Renunció a su puesto de socia. No porque no pudiera manejarlo, sino porque descubrió que no lo quería realmente. Abrió una librería especializada en literatura latinoamericana, algo que siempre había soñado pero que consideraba poco serio para alguien de su educación y estatus. La última vez que hablé con ella me dijo algo que nunca olvidé. Gano mucho menos dinero, pero por primera vez en mi vida adulta me reconozco en el espejo. Soy yo la que vive mi vida, no una versión que inventé para complacer a otros, mismas. Y eventualmente, si acumulamos suficientes traiciones internas, nos volvemos irreconocibles incluso para nosotras mismas. Y eso es lo que quiero para vos, que te reconozcas en tu propia vida, que cuando te mires al espejo veas a alguien real, completo, auténtico, alguien que está viviendo su verdad con toda la imperfección y la belleza que eso implica. El camino hacia la felicidad genuina no es fácil. Requiere coraje. Requiere estar dispuesta a incomodar, a decepcionar, a perder lo que no era realmente tuyo para empezar. Pero al final de ese camino no está solo la felicidad. Está la integridad, está la plenitud, está la paz de saber que la vida que estás viviendo es verdaderamente tuya. Si estas 15 claves resonaron en vos, te pido que te suscribas a este canal, porque esto es solo el comienzo. En los próximos videos vamos a profundizar en cada una de estas claves, vamos a explorar ejercicios prácticos, vamos a hablar de casos específicos. Déjame en los comentarios cuál de estas claves te impactó más. ¿Cuál es la que más necesitas escuchar en este momento de tu vida? Me encantaría saber qué está resonando en vos y poder crear contenido que responda a tus necesidades específicas. Y si conoces a alguna mujer que necesite escuchar este mensaje, compartilo, porque la transformación personal a veces comienza con una simple pregunta, con una idea nueva, con el permiso que nos da escuchar la historia de otra mujer que se atrevió a vivir su verdad. En el próximo video vamos a hablar específicamente sobre cómo identificar las voces internalizadas que no son tuyas y cómo comenzar el proceso de separación que te permita encontrar tu voz auténtica. Es un trabajo profundo, pero es el trabajo que cambia vidas. Gracias por acompañarme en este viaje. Recordá, tu verdad no es negociable, tu plenitud no es egoísta, tu felicidad no necesita la aprobación de nadie más que la tuya. Nos vemos en el próximo video.